Hablamos hoy acerca de ese módulo 3, que es la reconstrucción de las murallas. Y espero que hoy podamos terminar este módulo para los 2 últimos miércoles, hablar del módulo de el Padre. Y esto de reconstrucción de murallas es muy, muy importante. No vamos a desviar nuestro pensamiento a lo que son las murallas ni las fortalezas que se forman en el mundo, sino en esas murallas y esas fortalezas, porque eso es lo que significa o lo que simboliza una muralla, es una fortaleza y una protección contra la invasión enemiga. Entonces son esas fortalezas que yo necesito levantar de parte de Dios. ¿Sí? Desde el área espiritual, física y emocional, pero de parte de Dios, no esas fortalezas que traemos del mundo, ¿no? Que es la que Pablo dice en Corintios, que levantamos, ahora se me olvidó, bueno, nos levantamos contra todo argumento y fortaleza que se levantan en contra del conocimiento de Dios. No son contra esas fortalezas y contra esos argumentos lo que nosotros vamos a reconstruir acá, sino esas murallas de defensa contra el enemigo. Entonces, en la antigüedad, en el antiguo Israel y en el antiguo Egipto. De hecho, si ustedes van, no sé cómo será Estados Unidos, pero bueno, aquí en Colombia lo tenemos en Cartagena. Si ustedes también van a Europa, van a encontrar muchas ciudades que están rodeadas de murallas, igual que en Cartagena, ¿no? La ciudad amurallada. ¿Para qué eran eso? Era simplemente para defenderse y protegerse contra el enemigo. Entonces, el libro de Nehemías relata la construcción de esas murallas en el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel. Y se ve a Jerusalén como símbolo de la ciudad de Dios. Allí en sus notas tienen un mapa de la Jerusalén de la época, de todas las murallas y todas las puertas. Pero esta parte lo vamos a llevar a nuestra vida. Mi vida hace referencia a esa Jerusalén, entre comillas, o sea, es el templo que debe de estar en el medio de esa ciudad. La ciudad de Jerusalén pertenece a Dios. Nosotros como templo, si ustedes ven ese mapa que tienen allí, el templo estaba en medio de la ciudad, en medio de todas esas, alrededor, en medio de todas esas murallas. Entonces, ¿qué es una muralla para nosotros? Necesitamos levantar murallas, necesitamos levantar fortalezas espirituales y emocionales. Como lo dije, desde el ámbito bíblico, desde el ámbito de Dios. Entonces, la reconstrucción de las murallas va a representar la fortaleza con la que yo voy a estar rodeado para seguir enfrentándome a esta vida, a este mundo y permanecer en lo que Dios quiere, permanecer protegida. Voy a empezar leyendo Zacarías, capítulo 2, versículo 5, y lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Dice lo siguiente: porque yo mismo soy el Señor, seré un muro de protección, seré como una muralla de fuego a su alrededor, y además haré sentir siempre mi poderosa presencia dentro de ella. Me encantó en esta versión. Dice, yo mismo soy el Señor y seré un muro de protección alrededor. ¿Sí? Voy a ser como una muralla de fuego y siempre va a ser, mi poderosa presencia va a estar dentro de esa ciudad.
nosotros o nosotras somos ese templo y nos vamos a ver por qué el templo fue destruido una vez el enemigo entró. No lo vamos a ahondar, pero porque ya ustedes lo saben, pero cuando el enemigo entra, lo primero que derrumba en Jerusalén y en cualquier otra, fueron las murallas, las puertas. Empiezan a quemar murallas, y al final, pues derriban el altar, derriban el templo, y es cuando hacen todo el rapto el pueblo de Israel y se lo llevan a Egipto. Es Zacarías 2:5, Ángela. Entonces, nuestro Señor es ese muro de protección, y para que sea nuestro muro de protección, nosotras debemos de estar dentro de ese muro. No podemos estar por fuera. Si ustedes quieren protegerse de la lluvia, necesitan abrir el paraguas y estar debajo del paraguas para protegerse de la lluvia. Hace unos años, en el 2019, en mayo del 2019, nos fuimos 3 personas a una finca cerca de la ciudad de Bogotá. Fuimos a hacer un retiro. Fueron 2 amigas y yo. Y ese viernes en la noche quisimos hacer una vigilia. Cuando estábamos en la vigilia, estábamos las 3 sentadas, así como haciendo un círculo. Y estábamos orando hasta que una de ellas dijo: muchachas, esperen, no, chicas, esperen, yo no puedo seguir con esto, y es que yo estoy mirando aquel espejo que está al frente de mí, y lo que veo en la habitación donde estábamos es algo está dentro de la habitación. Pues solo estábamos nosotras, eran casi las 10 de la noche, algo así. Y entonces comenzamos a orar y orar, y comenzamos a hacer guerra espiritual. En ese momento empezó el cielo estaba completamente despejado, una luna espectacular, estrellado y todo. Y cuando nosotros empezamos a orar, y el cielo se nubló por completo, se puso negro, una nube negra se puso sobre el cielo, y lo que quería entrar a donde estábamos nosotras. Nosotras estábamos afuera de las habitaciones. La reja que separaba donde estábamos nosotras, venía la reja y unos escalones para entrar y subir. Esa reja estaba cerrada, y la luz de la reja hacia allá es con el sensor de movimientos. Esa luz se encendía y se apagaba, y la reja hacía quería entrar donde estábamos nosotras, y nosotras empezamos a orar y a hacer guerra. En ese momento yo estoy orando y veo una visión donde está alrededor de nosotras un círculo de fuego que no dejaba pasar lo que estaba por fuera. Duramos casi hasta las 2 de la mañana. Y cuando yo leí después este versículo de Zacarías, nos dimos cuenta que el Señor nos protegió. Porque en la mañana siguiente, cuando nosotras miramos ciertas cosas del lugar, no estaban. Y cuando nosotras llegamos a ese lugar, porque está la evidencia de una foto, está en la foto algo que estaba en ese lugar, y eso desapareció a la mañana siguiente que pasó todo eso, ¿no? Que si quisimos salir de allí volando, sí, pero ahí nos quedamos. Pero nos dimos cuenta cómo el Señor fue ese muro de protección, tal cual como dice, una muralla de fuego alrededor de nosotras, para protegernos, y no permitió que lo que fuera entrara y lo que estaba adentro se fue. Entonces, pudimos hacer nuestro ayuno, pudimos pasar un fin de semana muy tranquilo después de eso. Y esto, así como pasa allí, nos puede pasar también en la vida.
normalmente. Entonces, estos procesos de reconstrucción de esas murallas son importantes. Si ustedes leen Efesios 6, versículos 11 al 13, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Nuestras fuerzas poderosas, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán firmes. Esto lo que nosotros vivimos, mis amadas, es una batalla. La vida es un camino que recorremos en una batalla cuando estamos con el Señor. Cuando estamos fuera del Señor, no. El enemigo no se mete con nosotros cuando estamos fuera del Señor, pero cuando estamos haciendo esto para que nuestra vida honre el nombre de Dios, glorifique el nombre de Dios, como dice esa oración que el Señor Jesús enseñó acerca del Padre Nuestro. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo que está diciendo es que siempre debemos glorificar su nombre. Y si yo estoy haciendo que mi vida esté para glorificar el nombre de Dios, pues se van a levantar estas fuerzas espirituales de maldad en contra de nosotros. Y lo que dice es que utilizan a personas como tú y como yo para levantarse en contra nuestra, sobre todo las personas más cercanas en nuestra familia, nuestros amigos, en el trabajo, ¿sí? Con las que realmente nos puede doler que algo se levante en contra de nosotros. Entonces, en Nehemías 3 vemos todas las murallas que se reconstruyen. Hoy vamos a hablar acerca de ellas. Y el otro miércoles, si tenemos el tiempo, quiero hablarles acerca de esto de la armadura de Dios. ¿Cuáles son esos instrumentos de la armadura y para qué sirve cada una de ellas y cómo usarlas? Porque eso no es una oración de que me pongo la armadura y punto. No. Eso no, realmente no es así. Entonces, si tenemos tiempo el otro miércoles, podemos hablar sobre ellas. Nos da el tiempo hoy. Pero vamos a hablar entonces de esa primera muralla que encontramos en Nehemías capítulo 3, versículo 1. Ya ustedes, pues, como ya se han leído Nehemías, ya conocen muy bien toda la historia de Nehemías, pues se van a familiarizar mucho con esto. Hablamos que la primera muralla es muy parecida a esa puerta de la que habíamos hablado. En el versículo 1 dice que el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros, los sacerdotes, trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas, la restauraron y la colocaron en su lugar y reconstruyeron también la muralla desde la torre de los 100 hasta la torre de Hananet. Esa primera muralla, ese primer tramo de muralla que nos habla Nehemías va unida a la puerta de las ovejas. Y esa muralla se llama relación íntima con Dios. Ya lo habíamos mencionado en Mateo. Entra a tu aposento, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre que está en lo secreto. Si nosotros no restauramos nuestra relación íntima con Dios, podemos hacer todos los seminarios que queramos, podemos irnos a vivir a la iglesia, podemos estar en todos los congresos, podemos hacer todos los retiros, pero no vamos a servir de nada. Proverbios 18:10 dice: el nombre del Señor es
una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo. ¿A dónde estás corriendo tú? ¿A qué fortaleza estás corriendo? Cuando tienes no solo una necesidad, sino cuando tu vida misma te está diciendo no tengo sentido, no encuentro razón de ser. ¿A dónde estás corriendo? No. Y esto lo hemos visto desde que comenzamos el seminario y lo vamos a seguir viendo hasta el final, porque sin esta fortaleza levantada, sin en esta muralla levantada, no vamos a hacer nada. Efesios 6:10 dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pues para que yo pueda ser fuerte en el Señor, para que el Señor me pueda dar esa llenura del Espíritu Santo y yo mantenerme fuerte y firme ante la tentación y no caer, necesito estar dentro de esta muralla, dentro de esta fortaleza. Y quien me mantiene firme, lo dice la palabra, es el nombre del Señor. Y quiero que pienses por un momento, ¿por qué no he permanecido firme en muchos aspectos de mi vida y en tiempos en mi vida, en estos lapsos de tiempo que he tenido de vida? Pensando en lo que hablamos el miércoles pasado acerca de estar convencidos de pecado o convencidas de pecado. Quizás es porque yo no estoy dentro de esta muralla, de esta fortaleza que se llama Jesucristo. La segunda muralla, que es importante que nosotros reconstruyamos, y la vemos en el versículo 2 del capítulo 3 de Nehemías, cuando habla de la reconstrucción de las murallas. ¿Quiénes reconstruyeron estas murallas y cuál fue la primera ciudad conquistada? El versículo 2 dice: el tramo continuo lo reconstruyeron los hombres de Jericó. Y el tramo siguiente, Zacur, hijo de Imir. Jericó fue la primera ciudad conquistada por Israel. Entonces, lo que me está diciendo a mí este versículo es que yo debo levantar en mi vida los recuerdos de las promesas y beneficios de Dios. Esa es una muralla que no puede estar abajo. Cuando yo tengo arriba y recuerdo en todo momento las promesas que Dios me ha dado, esos beneficios que Dios me ha dado, eso me ayuda a permanecer firme. Por eso David decía: alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Jericó fue conquistada de manera sobrenatural. Ellos lo único que tuvieron que hacer fue darle 7 vueltas a las murallas y la séptima vez empezar a gritar y las murallas cayeron. Eso es completamente algo sobrenatural. No hay nada que pueda igualar algo como ese milagro. Y el recuerdo de haber estado allí o de haber escuchado lo que pasó, les da a ellos la promesa de una tierra prometida. Nosotras no podemos olvidar las promesas de Dios, no las promesas que alguien por allí te dijo que Dios te dice que tú vas a... ¿Sí? Es muy diferente a que realmente tengas claro que Dios te ha dado a ti una promesa, y bíblicamente tenemos muchas promesas. Entonces, así como el Señor dijo
estaré contigo así como estuve con tu padre. Así tenemos promesas. Son promesas que nos llevan a motivarnos y nos dan un nuevo aliento para poder continuar. Salmo 103, versículos 2 al 6 dice, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Si nosotros empezamos a recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, primeramente nos perdonó de nuestros pecados. Y por eso necesitamos estar convencidas que somos pecadoras. Pero no solo nos perdonó de nuestros pecados, sino que nos rescató de una vida absurda, como dice Pablo. Nos rescató de la muerte. Nos ha hecho justicia. Nos trata con amor, con compasión. Esas cosas nos ayudan a mantenernos dentro de ese nombre poderoso que es el nombre del Señor Jesús. Otra muralla que es importante levantar es la muralla de la oración. Por ahí escuchaba hace mucho tiempo un dicho que decían en varias iglesias, los escuché, cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Por ahí escuchaba eso. Y es cierto, la oración es una parte de nuestra alimentación espiritual. En Mateo 26, 41, Jesús le dice a Pedro, a Juan y a Jacob, cuando el Señor está ya para ser entregado, Él le dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Si nosotras no oramos en todo momento, si nosotras no tenemos en todo tiempo ese encuentro con el Señor a diario, estemos donde estemos. Es un encuentro que puede ser en el baño, en la cocina, cuando vamos manejando, en nuestra habitación, en todo lugar podemos nosotros estar en oración. En todo momento, en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud. Pero si nosotras no estamos en esa constante oración, pues eso es como la gasolina de un carro. Te va a llegar cierto momento en que el carro va a empezar a parar hasta que se para y te deja botado. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste un tiempo de oración tan íntimo con el Señor que se te pasó la hora y la hora y la hora? Cuando te diste cuenta ya era demasiado tarde. Tarde por el tiempo que estuviste con Él. Y uno sale de allí como esa mujer samaritana. Porque esa mujer samaritana fue a buscar agua y se le olvidó de que fue a buscar agua porque dejó el cántaro ahí, no sacó agua y salió corriendo a decir todo lo que había hablado con el Señor. En Nehemías, capítulo 4, para ellos poder seguir reconstruyendo las murallas, ellos tuvieron que hacer un alto y comenzar a orar. Nosotras a veces estamos afanadas, trabajando, sirviendo, porque esto también le pasa a mucha gente en la iglesia, trabajando, sirviendo, haciendo cosas en la casa, haciendo todo, y nos acordamos es cuando ya tenemos el enemigo encima. Esto es lo que dice Nehemías, capítulo 4, dice versículo desde el 1, dice, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo,
¿Qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar reconstruir y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el amonitas, que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Por eso oramos. Escucha a Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Ellos se dieron cuenta que el enemigo ya estaba sobre ellos y comenzaron a orar. Miren, nosotros podemos seguir trabajando en nuestra vida y en las cosas que Dios nos envía a hacer, pero no nos olvidemos nunca de que esta muralla debe estar levantada, la muralla de la oración. No podemos descuidar la oración, porque es que si nosotros descuidamos la oración, pasa lo que en este capítulo 4, en el versículo 10, dice, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir las murallas. La oración nos ayuda a mantener la firmeza y a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de todo lo diferente que podamos estar viendo, la oración nos permite mantenernos con ánimo. Además de la oración, cuando nosotros empezamos a alabar al Señor, eso nos llena el espíritu. Pablo dice, ¿está alguno desanimado? Que ore, que cante alabanzas. ¿Por qué será que nos envía a orar? Porque la oración nos fortalece. La oración, ese tramo de la muralla de la oración, va de la mano a la cuarta muralla que debemos levantar, porque es una de las fortalezas que nos causa a nosotros esa firmeza, y es la muralla del ayuno. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? No pidiendo algo que quieres tener, no pidiendo un empleo, no pidiendo que las cosas se mejoren en la casa, no pidiendo, porque es que nos enseñaron que el ayuno es para pedirle a Dios. Pero el ayuno, ¿cuándo fue la última vez que hiciste ese ayuno para que el Señor te revistiera con su poder y tú poder vivir agradándole a Él? No un ayuno para pedir cosas materiales o beneficios para ti, sino un ayuno para que seas más como el Señor, para que lo imites más. El Mateo 17:19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Está hablando de aquel espíritu que estaba dentro del muchacho que lo hacía revolcarse, y ellos, cuando estaba Jesús con Pedro en lo de la transfiguración, y ellos acá estaban luchando por echar fuera a un espíritu y no pudieron, y Jesús solo le dijo una palabra y liberó a este. Y Jesús le dijo a ellos, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo
que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de allí, de aquí a allá, y se pasara, y nada os sería imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Muchas personas dicen que el género de expulsar el demonio sale con oración y ayuno, pero realmente ahí lo que me está diciendo es que es mi fe la que sale, es la que sale con oración y ayuno. ¿Por qué él habla de que tiene poca fe para echar fuera un demonio, pero el género sale con oración y ayuno? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Necesitamos leer y poder mirar lo que la Biblia nos está hablando. Y está hablando es de la fe. A veces decimos, es que siento que no tengo tanta fe como para creer que esto va a cambiar o como para, no sé por qué mi vida continúa igual. Pues, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste para que tu fe sea una fe firme en el Señor? Y cuando esa fe crezca a través de ese ayuno y de esa oración, vas a tener la autoridad dada por Dios y el poder que Dios te da para expulsar demonios y para decirle a un monte, pásate de aquí a allá. Pero necesitamos fe para eso y esa fe sale con oración y ayuno. Miren que se da, que son dos murallas que van pegaditas, oración y ayuno. Otra de muralla que necesitamos levantar es la muralla de la verdad y la justicia. ¿Cuál es esa muralla de verdad y justicia? Cuando habla Pablo de la armadura de Dios, habla de el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. El cinturón de la verdad se colocaba en los lomos y se coloca o se colocaba en ese entonces para que ellos guardaran el dinero, la espada pequeña que llevaban y que guardaran cosas cuando iban de viaje. Pero ese cinturón de la verdad también era utilizado para poder soportar el peso que llevaban muchas veces a cuesta. Que no sufrieran alguna lesión. En ese cinturón de la verdad, ellos cuando salían a trabajar y tenían que hacer algo, que necesitaban estar preparados para algo, ellos levantaban sus mantos y metían en el cinturón las partes de sus mantos para poder trabajar mejor. Eso lo vamos a ver ahorita que hablemos. Pero este cinturón de la verdad, bíblicamente hablando, nos está hablando de quién es la verdad. Tú tienes que ceñir tus lomos con la verdad de Cristo. Es la única verdad. La verdad de esta palabra. No hay otra verdad. No es la verdad que tengan las filosofías que salieron ahora, o que están saliendo, o que vienen, o con las que creciste. Es la que tú necesitas levantar tus vestidos y ceñirlos meterlos en ese cinturón de verdad para que puedas caminar y trabajar conforme a esa verdad. Para que el peso que lleves no te vaya a dañar porque tienes el cinturón puesto. Ustedes ven cuando la gente que carga peso se pone un cinturón para guardar su columna, ¿cierto? Es igual. Cuando vengan tantas cosas que son pesos en esta vida, no te vayan a dislocar,
porque necesitamos permanecer en esa verdad que es el Señor. Y la coraza de justicia, ¿qué cubre la coraza? La coraza cubre el corazón. Dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero la justicia es que yo necesito vivir con un corazón como el Señor le describió a David, que agrade a Dios. Un corazón conforme al corazón de Dios. Salmo 15, 1 al 2 dice, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable que practica la justicia y de corazón dice la verdad. ¿Cómo estamos con la mentira? ¿Cómo estamos nosotras enfrentando aquellas cosas que aunque sabemos que nos van a causar un daño o un malestar, lo podemos hablar con la verdad? Yo les comentaba a ustedes desde hace varios miércoles atrás, unos meses atrás, que uno de mis pecados, y era un patrón, me pude dar cuenta que fue un patrón generacional en mí, era la mentira. ¿Por qué patrón generacional? Fue aprendido. Mi papá decía muchas mentiras, entonces aprendimos a decir mentiras. Así que cuando nos exponemos a la verdad de Dios, que dice que el padre de la mentira es Satanás, y si nosotros decimos mentiras, somos hijos del padre de la mentira. Esto nos choca. Necesitamos levantar la muralla de la verdad, porque solo la verdad de Cristo no nos permite que resbalemos o que caigamos en las mentiras de Satanás. Tenemos que levantar la muralla de la justicia, porque es esa justicia que ya Jesús practicó en nosotras. ¿Se acuerda que dice? El Espíritu Santo nos justificó cuando llegamos a Cristo. Y necesitamos practicar esa misma justicia. Otra muralla de la cual tenemos que levantar, y lo hablamos con esto del ayuno, para que sea fuerte, es la muralla de la fe. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En Efesios, dentro de la misma armadura, Pablo dice que levantemos el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Una muralla en los tiempos antiguos, mientras más alta era mucho mejor, porque cuando tiraban las flechas no podían pasar. Y el escudo de la fe no es un escudo pequeño. Yo les hablaba a las chicas cuando les hablé sobre esto, les mostraba que ese escudo de la fe era un escudo casi del grande de la persona que lo llevaba. Porque al levantarlo, no solo se cubría a él, sino que también ayudaba a cubrir a los demás. Y que ese escudo estaba hecho de una manera especial. No sé si alguna de las chicas se acuerda cómo estaba hecho ese escudo. ¿Cuáles eran las características especiales de ese escudo para poder apagar esas flechas? Dice que la fe viene como resultado por el oír el mensaje. Y este mensaje es la palabra, ¿cierto? Y para apagar las flechas encendidas, lo que hacían los soldados era que ese escudo que estaba
alrededor recubierto con metal. Debajo era metálico, pero encima le colocaban una piel de animal, ¿cómo se llama eso? ¿Se me ayuda? Un cuero, ¿sí? Pero ese cuero, antes de salir a la guerra, ellos iban y lo sumergían en el agua para que cuando las flechas entraran y quedaran allí, el mojado, que estaba mojado, el agua, apagaba la llama. ¿Cuál es el agua? ¿Qué representa? ¿Qué lo tipifica? Ya lo hablamos. La puerta del agua, ¿se acuerdan? Es la palabra. Y dice que esta fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo levantamos nosotros esa muralla de la fe? Necesitamos sumergirnos y sumergir el escudo de nuestro escudo de la fe dentro de esa agua para que nosotras podamos apagar esas flechas, esos dardos encendidos. Si nosotras no nos alimentamos con esto, no vamos a poder resistir esas flechas encendidas que Satanás nos envía. Y que nos las envía a través de nuestras familias, de nuestros amigos, del esposo, de la hija, por todos lados. Entonces, la fe que trae también, la fe trae el levantar otra muralla. Cuando yo levanto esa muralla de la fe, puedo levantar otra muralla, que es la muralla de la paz. Efesios 5 habla de pónganse el calzado de la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Habla Filipenses, está hablando Pablo, dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Escuchen, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Allí hemos en este versículo, estamos viendo dos murallas. La muralla de la oración y del recuerdo de lo que Dios ha hecho, de los beneficios que Él ha hecho. Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Fíjense cómo una va ligada a la otra, porque necesitamos levantar la muralla de la justicia, que es esa coraza de justicia para proteger nuestro corazón, pero la paz del Señor hace parte de esa coraza. Esa paz protege nuestro corazón en momentos difíciles, en momentos dolorosos, en momentos de lucha. ¿Cuál de estas murallas ya está completamente reconstruida en tu vida? ¿Cuál de ellas está a la mitad y tú dices, no voy a poder seguir reconstruyendo? Es que hay muchos escombros en mi vida, hay muchas cosas y cada vez se levantan más y más y más. Pues déjame decirte algo, tú sola no puedes reconstruir todas esas murallas, porque el pueblo de Israel se tuvo que unir para reconstruir las murallas. Y por eso esta última muralla de la que vamos a hablar es la muralla de comunión fraternal. Si el pueblo de Israel, cuando Nehemías fue y dijo, bueno, el pueblo está así, nos estamos dando cuenta cómo están en ruinas. Así que, ¿qué van a hacer ustedes? Ellos dijeron, pues nos vamos a unir y vamos a reconstruirlos entre todos. Y Nehemías lo colocó por familias y trabajaron la reconstrucción. Se ve todo el capítulo 3, cómo cada familia, cada tribu se unió
para empezar a reconstruir cada muralla. No fue una sola persona. Así que yo sola, yo no puedo reconstruir todo. Necesito a Dios como primero, como la primera muralla en mi vida, pero necesito a otros. Por eso en Hechos, capítulo 2, 42, escribe Lucas: todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. En 2 de Timoteo 2:22 dice: evita las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes, esfuérzate por seguir una vida de rectitud, por tener fe, amor y paz, junto con la gente que tiene corazón puro y que ha confiado en el Señor. Mis amadas, una persona, dice la palabra, si cae sola, pobre de ella, porque no tiene quien la levante. Pero si dos andan juntos y uno cae, el otro la levanta. Secularmente dice: una golondrina no hace verano. Entonces, nosotras necesitamos unirnos con otras mujeres. Esas mujeres que dice la palabra, que tienen un corazón puro y que han confiado en el Señor, que también se están esforzando. No dice que tienen, dice que se están esforzando por seguir una vida de rectitud, por tener fe, amor y paz. Cada día nosotras necesitamos esforzarnos. No estamos completas, no somos perfectas. Como dice Pablo, prosigo a la meta. No es que ya lo haya alcanzado todo, pero nosotras, mis amadas, no podemos llevar las cargas solas. Ay, es que volví a pecar, es que ahora salí de una y me metí en otra, yo mejor paso esto sola y yo me encierro yo sola y hasta que yo no salga de eso yo no vuelvo a andar. No, eso es lo que quiere Satanás, quiere alejarte y por eso nos comparan con las ovejas. La oveja cuando se sale de la manada es presa fácil para el lobo. Ahora, miren esto. Piensen en una brasa, en un carbón. Piensen que están haciendo un asado allí, súper rico el domingo, y están con el asador, tienen todas las brasas bien calientitas así, con esa llama bien fuerte. Una brasa de esa encendida puede encenderlas a todas. Si yo saco uno, enciendo uno y luego lo llevo al asador y enciendo todos los otros carbones. Uno. Pero ese mismo carbón que enciende todo, si lo sacas de ese lugar donde están todos los carbones de ese asador y lo pones aparte solito, en 2 horas o en 3 horas, máximo que pase toda la noche, lo vas a encontrar apagado. Si tú te apartas y solo buscas estar con alguien en los momentos buenos, no vas a fortalecerte para salir adelante. Necesitas estar donde está el fuego, no en un fuego extraño,
sino en el fuego que está encendiendo el Espíritu. Dice que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas. Eso no solamente, y me gusta esta versión en la Nueva Traducción Viviente, porque entre paréntesis ellos colocan entre ellas la cena del Señor. O sea que ellas se reunían y se iban a casa de alguien a comer, a disfrutar. Eso se llama koinonía. ¿Cuándo fue la última vez que te reuniste con alguien que se está esforzando, igual que tú, a tener ese corazón puro, a confiar en Dios, a estar en un momento de koinonía? O cuando pasó algo, caíste en un pecado, una enfermedad, lo que sea, no te aislaste, sino que buscaste refugio o buscaste la ayuda. Por eso Pablo insiste en que llevemos las cargas uno del otro. No que le entreguemos la carga, sino que la llevemos juntos. Imagínense ustedes saliendo de un centro comercial, haciendo el mercado, y llevan una bolsa bien grande, así apurada. Y alguien llega y le dice, ven, yo te ayudo. ¿Qué hace? ¿Le entregan la bolsa? ¿O cómo es mejor? ¿Cargar cada quien del lado de la manigueta? ¿Cómo se va ese peso? Se nivela cuando cada quien carga de su lado, ¿cierto? Eso es lo que Pablo dice, lleven las cargas uno del otro. No es querer entregar mi carga al otro, es poder cargarlas juntos. Saber que hay alguien allí del otro lado. Aunque ya estemos lejos, podemos, gracias a Dios por el internet, por el celular, por WhatsApp, porque aunque la persona no tiene minutos, si tiene WhatsApp puede llamar. Esta muralla de la comunión fraternal es muy importante. Y cuando veamos lo de la armadura de Dios, se van a dar aún más cuenta por qué. No se aíslen. Dios no nos hizo para ser islas, para estar alejadas unas de otras. Yo puedo sola, yo con Dios. He escuchado mucha gente que dice yo con Dios. Yo no tengo que pedir consejería, yo les decía la vez pasada de mi amiga que terminó divorciándose. Muchas veces ella le decía a él, ok, volvamos, intentamos, pero busquemos consejería. Y él decía, yo no tengo que buscar, Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo. Ahí está. Nunca él cambió. No porque Dios no tenga el poder para hacerlo. Pero es que el Señor está diciendo, participa con otros en oración. Busca de otros con los que te puedas fortalecer. Por eso es que dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque entonces seremos como ese carboncito que sacamos, que encendió a muchos, pero si lo sacamos, se apaga aparte. Por eso Pablo dice, no vaya a ser que ustedes alcancen la meta y yo quede descalificado. Entonces, mis amadas, ¿qué hacer durante la reconstrucción? Allí les voy a invitar a que ustedes en sus casas también refuercen esto con Nehemías capítulo 4 y capítulo 6. Pero, ¿qué hacer? Vamos a mirar algunos puntos de lo que debemos hacer. Cuando estamos reconstruyendo, alguien que me diga acá, si en todos estos 3 meses, 2 semanas que llevamos, o 3 meses, 3 semanas que llevamos, se le ha levantado o no se le ha levantado oposición. ¿A quién? Levanten la mano allí
en la reacción si se les levantó oposición en estos 3 meses, para saber a quién se le levantó una oposición. La oposición es en muchas cosas, no solo es una persona, en el trabajo, en la salud, en Ángela, Dulce, Paola, Alba. Yo creo que a todas se nos levantó, Marita, Susana, Elvia. Creo que a todas se nos levantó oposición durante estos meses. Y la oposición es ¿para qué? Ya lo leímos, para que no sigamos reconstruyendo. Lo leímos en el capítulo 4. Entonces, van a haber circunstancias, personas que se van a levantar a lo largo de toda la vida, porque aquí vamos a terminar en 2 semanas, pero igual la idea es que esta reconstrucción sea siempre, porque necesito, después de reconstruir, yo necesito mantener lo que reconstruí. No me va a pasar como en Proverbio que dice, pasé por la viña del falto de juicio, o sea, del necio, y la vi destruida. Tenía una viña, pero se descuidó y se destruyó todo. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer durante esta reconstrucción que estamos haciendo y durante todo este tiempo? Primero, es recordar quién es Cristo. Primera de Pedro 2:5, la primera parte dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sus sacerdotes santos. Cristo es la piedra angular, ¿se acuerdan? Nosotros somos esas piedras vivas con las que Él está construyendo su templo. El enemigo, ¿qué nos dice? Somos piedras quemadas. Eso fue lo que le dijeron, ¿no? De ese montón de piedras quemadas, allí se sube una zorra y la echa abajo. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Necesitamos recordar quiénes somos en Cristo. Dice, somos piedras vivas, no piedras muertas, no piedras quemadas, no un montón de piedra allí piedras vivas. Mientras yo recuerde quién soy en Cristo, me voy a mantener fuerte. Sí, voy a querer tirar la toalla. Pero el Señor me está diciendo, de ti estoy edificando mi templo espiritual. Contigo, que te estás esforzando. Primera de Corintios 1, 27 al 29 dice, y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene que sentirse orgulloso. Recuerda quién eres en Cristo. Dios te escogió. En la otra versión dice, de lo vil y menospreciado escogió Dios. Recuerda que eres una piedra viva que hace parte del templo espiritual de Cristo. Y no eres una piedra muerta. También en este tiempo de reconstrucción, necesitas ser constante en la oración y colocarte en guardia todos los días. Primera Tesalonicense, Pablo dice, oren sin cesar. Es el arma que Dios nos ha dado, el arma que nos trae fortaleza.
Una de las frases, o creo que es la única frase que me encanta de Albert Einstein, y él escribió: el hombre solo es grande cuando está de rodillas. De rodillas te fortaleces. La oración es el medio directo, el canal directo que tengo para estar en la presencia del Padre. Recuerda, entra a tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Pablo dice: no se preocupen por nada, en cambio oren en todo tiempo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Eso ya lo acabamos de leer. Orar en todo tiempo. Y colocarnos en guardia. Porque Nehemías no solo oró. El versículo 13 dice: así que puse a la gente por familia con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desaguarnecidos. ¿Para qué? Para proteger. Y fíjense que no los puso solo, los puso en familia. Nosotras somos una familia. Somos la familia de Cristo. Y aunque tengamos sangre diferente, aunque aquí hay mamá e hijas, tenemos la misma sangre del Cordero. Tenemos la misma sangre del Padre Celestial. Y dice: puse a la gente por familia, en guardia. Versículo 22 de Nehemías 4. En aquella ocasión también le dije a la gente: todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinela y en el día trabajen en la obra. Ni yo ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. No podemos bajar la guardia, mis amados. Tengo que estar lista. Y eso era lo que les decía de que para qué también servía el cinturón de la verdad. Para estar listo para un trabajo. Se levantaban las vestiduras y se las amarraban en ese cinturón de la verdad para prepararse. Miren, Nehemías lo que estaba diciendo es: a mí el enemigo no me iba a coger con los pantalones abajo. ¿Saben muchas veces cómo encontró Jesús a Pedro? Desnudo. En la cárcel, una vez lo metieron a la cárcel, ese se desnudó de una. Cuando estaba en la barca, cuando él se les apareció a los 3 días, ¿cómo estaba pescando Pedro? Desnudo. No estaba listo. Necesitamos estar lista. Nehemías dice: ni yo, ni mis ayudantes, ni la guardia nos desvestíamos. Eso quiere decir mantener siempre su palabra en mí. Ese es el vestido. Otra forma de mantenerme durante esa reconstrucción es no perdiendo el entusiasmo y no quejándome. Hablamos del versículo 6 de Nehemías 4 y el versículo 10 que ya lo leímos. El 6 dice: continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Si yo trabajo con entusiasmo, si yo sigo con entusiasmo esta reconstrucción que comencé en mi vida, voy a terminar. Créanme que la voy a terminar, porque en el versículo
En el capítulo 6, versículo 15, hablan que se termina la reconstrucción de las murallas después de otra oposición que a la cual enfrentan ellos. Estamos de oposición en oposición, pero no nos podemos desanimar. Y en el versículo 10 habla de que la gente desfallecía porque empezó a quejarse. Que decía, los escombros son muchos, no vamos a terminar, no, y la gente está allí, está atacando, nos está no sé qué, y estaban desanimando a los otros por la queja. ¿Y qué nos dice el Señor a través de Pablo? Estén siempre alegres. Den gracias a Dios en toda situación. Porque esa situación que estamos pasando es la voluntad de Dios para nosotras en Cristo Jesús. Eso no lo digo yo, lo dice Pablo y está escrito en la palabra. Filipenses 2:14 dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Esta es la queja negativa, ¿no? Porque hay una queja que es terapéutica. Esa es otra cosa. Entonces aquí es cuidado con las emociones, porque las emociones juegan un papel importante en la reconstrucción. Porque dice, estén siempre alegres, estemos motivados. Cuando estamos motivados, estamos haciendo las cosas bien. Pero cuando nos desmotivamos, me daño yo y me llevo a todo el mundo por delante. Porque es el estado de ánimo que no me puede decir a mí si reconstruyo o si no reconstruyo. Y por eso muchas ya no están aquí. Empezamos 40 mujeres. Estamos 15. Bueno, 16 porque Gladys tuvo que desconectarse. Pero tu estado de ánimo no puede determinar tu vida en Cristo. No puede determinar si sigues reconstruyendo o no. Hoy estoy feliz, entonces hago todo. Hoy estoy triste, no me digan nada. No, no puede ser así. Hoy amanecí amargada. La gente dice, es que hoy se levantó con el pie izquierdo. ¿Quién dijo? Entonces, uno para levantarse, anda, ¿cuál puse primero? ¿Cuál fue el primero que puse en el piso? Entonces, si fue así, vuelves a acostar y vuelves y parece con el derecho entonces. pero realmente esos son puras setas de vieja, puras setas de abuelas. Pero el Señor dice que en lo posible, en todo tiempo es indispensable que la alegría, pero no es la alegría de la emoción, es la alegría del gozo de Dios y la paz de Dios en mí. Porque a pesar de tener encima al enemigo, si ustedes leen el capítulo 6, ellos siguieron reconstruyendo. Siguieron con la reconstrucción. Ellos lo que hicieron fue, entonces vamos a hacer estrategias para continuar. Y pueden ver desde el versículo 3 en adelante cómo Nehemías los organizó y siguieron reconstruyendo. ¿Por qué se unieron en familia? Porque muchos empezaron a trabajar solos. Y en el versículo 15, 14, dice, luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. ¿Necesitas
mantener el entusiasmo sabiendo que Dios está peleando por ti. No dejando que el miedo te venza, sabiendo que estás peleando también por tu familia. Porque recuerda que si tú rompes con la maldición generacional, tu familia va a quedar libre de esa maldición. Otro punto aquí para hacer en esos momentos de reconstrucción. Y es lo que acabamos de hablar. No le hagas caso al miedo. No le hagas caso a lo que se levanta contra ti. El Isaías 41:10 fue una palabra que Dios me dio desde la primera vez que vine a Él. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Por qué voy a temer si Dios está conmigo? Entonces, cuando tú veas esas circunstancias adversas que van a llegar, esos momentos de pérdida, de dolor, vive tu dolor. Vive tu dolor. Ayer le decía a alguien que me contactó para una cita, que el papá pues tenía cáncer y ya los médicos le dijeron de que tenían que esperar, que en cualquier momento ya él podía partir. Y yo le decía, sí, es doloroso y necesitas vivir tu duelo y vivir tu duelo de la manera en que lo quieras vivir. Nadie te puede decir no llores, sé fuerte, porque es tu dolor y hay que vivir y experimentar ese dolor. Ayer hablábamos sobre eso, hoy teníamos la cita y a las 8:10 de la mañana me mandó un audio diciendo mi papá acaba de morir. Estaba muy mal llorando, pero pudimos, ella ayer se pudo dar cuenta de que podía vivir su dolor, pero seguir confiando en Dios, sin temor, porque el Señor está con ella y la consuela, con ella y su familia. El versículo 15 de Nehemías, lo leí en la nueva versión internacional, pero se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, nuestros enemigos dejaron de estorbarnos cuando supieron que estábamos al tanto de todo y de que Dios había desbaratado sus planes. Dios desbarata los planes del enemigo en contra de nosotros. Y esa debe ser tu oración, Señor, desbarata todo plan del enemigo en contra de mi vida y de mi familia. Pero yo permanezco firme. Y recuerden lo que les decía la vez pasada de la palabra que escuché, que había una verdad, pero una gran verdad. La verdad es que vamos a tener aflicciones, pero la gran verdad es que Jesús ha vencido al mundo. Que no debemos temer. ¿Sí? La verdad es que el diablo vino a matar, a usar y a destruir, pero él vino a darnos, la gran verdad es que él vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahora, recuerda, la muralla de la verdad, ¿con cuál te vas a ir? Y entonces en ese proceso de reconstrucción necesitas seguir trabajando, no te puedes dormir. Esa es la otra recomendación, sigue trabajando y mantente lista para defenderte. Lo encuentran en los versículos 16 al 23 de Nehemías 4. Dice, a partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían las murallas como los que acarreaban los materiales, no descuidaban ni la obra ni la defensa. Ustedes pueden seguir leyendo. No te descuides y sigue trabajando.
porque Dios está peleando por ti. Otro consejo para este tiempo es que no caigas en la trampa del enemigo. Mira, el enemigo, como sabe que tú te le mantienes firme y que se le develaron todos sus planes, te va a caer de otra manera. Se va a cambiar el disfraz. Y el disfraz es que te va a llegar siendo tu amigo, algo bueno que salió para ti, la oportunidad única que nunca más se te va a volver a presentar, pero es una trampa, es una distracción para evitar que sigas con la reconstrucción. Ahí se te va a presentar, las que somos solteras, se nos va a presentar el hombre de la vida, el Superman, el super wow. Las que son casadas, la oportunidad también de aquel hombre que las trata bonito, porque de pronto tienes problemas en el matrimonio. O cualquier otra cosa, no tienes un trabajo, pero se te presenta una oportunidad súper guau. Mira lo que dice Nehemías 6, versículos 10 al 13. Dice, fui entonces, está hablando Nehemías, fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Emitabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo, reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Miren, acá también es que debemos cuidarnos de aquellos que dicen ser profetas y que hablan del nombre del Señor. Pero hay personas que les encanta que les digan cosas, que les hablen. Ay, voy a ir para que oren por mí. Voy a ir para que digan que... Ojo con eso. Sigue diciendo, pero yo le respondí, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar su vida. No me esconderé. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta porque Sanballat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De ese modo, podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. No caigas en la trampa. Necesitas estar muy atenta para saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y esto solamente podemos lograrlo cuando Dios nos da ese espíritu de discernimiento y es en la intimidad. Dios nos permite discernir lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Recuerda que hay palabras disfrazadas de espiritualidad. Recuerda que hay sentimientos y sensaciones disfrazados de ya yo superé esto. O no tengo tiempo para orar. Tengo mucho trabajo. Estoy cansado. Ay, eso no, ¿qué de malo tiene? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Saben algo? Tomando el ejemplo del esposo de mi amiga, mucha gente también nos da esos mismos consejos. Tú y Dios lo pueden todo. No tienes por qué ir a buscar a nadie
hablar y decir, si caíste en un pecado, enciérrate, háblale al Señor y todo. Sí, eso es cierto. Como yo siempre les he dicho, la cosa es que el pecado, cuando lo confesamos, le estamos quitando autoridad al diablo sobre nuestra vida. Y a nuestra carne la estamos dejando al descubierto. La palabra dice en Proverbios 27:17 que el hierro se afila con el hierro y el amigo o el hombre con el trato con el otro hombre o con su amigo. Entonces, si yo no tengo a alguien ahí a quien rindo cuentas, ¿cómo voy a ser afilada? Alguien que me esté diciendo, mira, pilas. O sea, ¿qué estás haciendo? Estás yéndote por donde no es. Te la estás embarrando. Gloria a Dios cuando el Señor nos habla solas, y eso pasa. Pero necesitamos el trato con otros para sacarnos filo. Que Dios termine la obra en nosotros. Entonces, ¿qué hago después de la reconstrucción? Son casi los mismos consejos. Y esto lo pueden encontrar en Nehemías capítulo 7, del 1 al 3, capítulo 8, del 1 al 12. Después que reconstruyen, ellos siguen manteniendo la guardia, la alegría y cuidando del templo. Ya hemos hablado de estas tres cosas. Necesitas cuidar tu templo. Y ese es tu cuerpo, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu. No por nada más, es porque el Espíritu Santo vive en ti. Es porque el Señor te llena de su Espíritu para que te puedas santificar. Tú no te santificas para que el Señor te llene. El Señor te llena para que te santifiques. El Señor nos llena, recuerden, cuando nosotros recibimos al Señor, Él dice que Él nos sella con su Espíritu, nos llena con su Espíritu, y eso es lo que nos llena, ¿va? A santificarnos cada día. Necesitas, entonces, cuidar el templo, mantener la guardia y seguir alegre con todo. El gozo del Señor es tu fortaleza, dice la palabra. Segundo consejo acá es asumir la responsabilidad de tu vida y entregarle el gobierno absoluto a Dios. Nehemías 7:2. Ese sí lo quiero leer. Dice Nehemías capítulo 7, versículo 2. A mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén, junto con Hananías, comandante de la ciudadela. Lo puse a cargo de Jerusalén. El nombre Hananí significa mi gracia, mi misericordia, o Dios me ha gratificado. Y Hananías, que es el otro nombre que habla Nehemías, significa Dios ha mostrado su favor. Así que cuando dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo y que nos fue dado por Dios, nosotras no nos pertenecemos a nosotras mismas. Porque es que Dios ha mostrado su favor en nosotras y entonces necesitamos asumir la responsabilidad de nuestros actos y dejar que cada quien asuma la responsabilidad de su vida. Porque Dios me ha gratificado, es mi gracia quien debe estar al gobierno de mi vida, es Dios. Por eso se dice que como gobernante de Jerusalén colocaron ¿a quién?
a Hananí. Dios debe ser quien gobierne mi vida. Si yo no le entrego ese gobierno al Señor, voy a empezar desde el principio otra vez. Recuerden que cuando Israel, el Señor lo dirigía, ellos estaban bien. Una vez pidieron un rey, todo cambió. Rechazaron a Dios. ¿A quién le vas a entregar el gobierno de tu vida? ¿A qué rey le vas a permitir que reine en tu vida? ¿Qué más debemos hacer luego de reconstruir? Mantener las puertas cerradas. Y eso de mantener las puertas cerradas, ustedes lo pueden leer en el versículo 3 del capítulo 7, dice, a los dos, o sea, a Hananí y a Hananías les dije, las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol y volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Siempre debía de estar las puertas cerradas toda la noche. ¿Por qué será? ¿Qué significa o qué tipifica la noche en nuestra vida? Esa oscuridad. ¿Y por qué solo se abre cuando haya salido el sol? ¿Quién es la luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo abro mis puertas a Cristo, pero cierro mis puertas a todo lo que tenga que ver con las tinieblas. Debo abrirme a la luz. Juan 1 dice, la luz vino al mundo y la luz estaba en el mundo. Pues yo tengo que abrir mis vidas, mi corazón, mis puertas a Cristo, pero cerrarlas a todo lo que tenga que ver con el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, el que quiere hacerse amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Yo necesito mantener las puertas cerradas a la oscuridad. Otro consejo, y es que no dejes de congregarte, de estudiar y de meditar la palabra. En Nehemías 8, versículo 1 al 6, hablaban de que ellos se reunieron todos y empezaron a leer la ley, a estudiarla, y ahí vino arrepentimiento en el pueblo. Ahora, ¿para qué debemos estudiar y meditar en la palabra? Pues para ponerla en práctica, para que nos vaya bien, dice Josué 1:8, para que tengamos éxito. Porque cuando nosotros practicamos, estudiamos, enseñamos la palabra, pues Dios está con nosotros. Y esta reconstrucción va a permanecer. Y por último, mis amadas, es que esto no es para que ustedes se engorden, sino para que también compartan. Y es, enseña lo que has aprendido. Comparte con otras personas y anímalos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien sus enfermedades, a los que tienen lepra, expulsen demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Por eso este seminario no costó nada, porque es algo que Dios me ha dado a mí de manera gratuita. Y eso es lo que espera el Señor que ustedes también hagan. Que así como ustedes fueron sanadas, que también resucitaron de entre los muertos, también fueron limpiadas,
fueron liberadas, ustedes puedan hablarles a otros de que Cristo es la solución en sus vidas, de que Cristo ha hecho un cambio en sus vidas, que Él es el que puede sanarlas, liberarlas. Él, solamente Él. Recuerden que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas si me amas. Entonces el Señor te pregunta esta noche, Alexandra, ¿me amas? Luz Ángela, ¿me amas? Marita, ¿me amas? Jenny, ¿me amas? Paola, ¿me amas? Angélica, ¿me amas? Rosita, ¿me amas? Susana, Dulce, Clau, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Comparte. No te quedes callada. Esto, tu testimonio, pásalo. Es como una carrera de relevos. Y en el relevo, en esa carrera de relevo, hay un tubo que ellos llevan. Este tubo se llama testigo o testimonio. Y lo pasan de una mano a otra hasta llegar a la meta. Pasa ese testimonio de lo que Dios ha hecho contigo en este tiempo. Y te invito a hacer la actividad número 16. Y es mirar cuáles son esas murallas que necesitas fortalecer. ¿Y en qué aspecto de tu vida necesitas tomar la responsabilidad total y entregarle el gobierno a Dios? Porque en Daniel, cuando habla del rey Nabucodonosor, dice que una vez el rey Nabucodonosor recobró la conciencia, él lo que dijo es, ahora me doy cuenta que el cielo gobierna. Y cuando el Señor Jesucristo dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, aquí en la tierra, es que le estoy diciendo, gobierna mi vida. Pero a veces le decimos, Señor, gobierna mi vida aquí, pero acá la gobierno yo. No, es todo o nada.